Buenas tardes a todos. Soy Jaime Graña. Estoy hoy aquí bueno, como compañero vuestro del colegio y, y porque me ha pedido, iba a estar como asistente, me ha pedido Pablo Pérez que por un tema personal no nos puede acompañar, moderador y presentador. Entonces, bueno, pues me ha pedido si me podía encargar yo. Un trabajo bien fácil. Bienvenidos. Aparte de compañero y colegiado aquí en Coruña, pues soy trabajador también de la empresa Air Liquide, trabajo en la fábrica de hidrógeno, que luego Fernando hablará de los colores que estamos abandonando, hidrógeno gris, que hay en La Coruña. Y nada, he explicado quién soy y por qué estoy aquí como compañero empleado y moderador, pues paso a presentaros un poco la jornada. Y como sabéis, con la jornada del título, hidrógeno, nuevos retos y oportunidades para la industria, es una repetición con una actualización de la jornada que se dio el año pasado en estas fechas, en torno a mayo, que parece que tuvo bastante difusión, que gustó el Colegio de Ingenieros en Galicia. Pablo le pidió a Fernando, mismo ponente del año pasado, que si por favor la podía repetir y Fernando pues la repite con gusto y además la ha actualizado porque un año es en este momento, un año, desde que ha pasado un año hay pequeñas novedades o pequeñas cosas. ¿Y quién es Fernando? Pues Fernando, tengo que presentároslo, es un compañero, bueno, compañero mío, sí que es un compañero mío, pero maestro. Nuestra empresa es Liquid, que si no la conocéis, pues tampoco os voy a hacer publicidad ahora mismo. Vamos a internet. Fernando ha hecho tantas cosas en los casi 40 años que lleva nuestra empresa que no sé ni por dónde empezar. Básicamente tiene una experiencia enorme en lo técnico, en lo comercial y sé que en cosas. Yo estoy muy contento de tenerlo de compañero y de tener su teléfono para preguntarle cosas. Esta es una de las ramas en las que recurrimos a él cuando necesitamos expertise, difusión y comunicación, pero aunque está a puntito de jubilarse, que sepáis que esto no es el campo más moderno, más nuevo en el que trabaja. Está metido, me consta, aunque no puede ni hablar de algunos de ellos, está metido en proyectos de I+D tremendos y bueno, está a puntito de jubilarse, esperemos que no lo dejen jubilarse, pues es un orgullo tenerlo y es un orgullo que venga o que nos ayude desde Liquiza en esta presentación. Y nada, paso directamente a darle la palabra a Fernando. Antes de eso, pediros, supongo que como a mí, por favor, yo voy a apagar mi cámara, voy a ponerme en mute también, si podéis y sois capaces, a ver si pasa con esta herramienta, si podéis y sois capaces de, pues, que Fernando hace la presentación. Habrá al final, ¿verdad, Fernando? Tú no te ruegas si preguntas, tú manejas, Fernando, si quieres que te pregunten antes, después tú eres, a partir de este momento, eh, nuestro líder, Sí, ¿vale? Entonces, comentamos. te cedo la Pues palabra y adelante. muchas gracias, Jaime. Tenemos pendiente una cerveza por ahí. Y bueno, lo primero antes de pasar a la presentación, dar las gracias al colegio por volverme a invitar a dar una jornada de estas. Dimos una, creo que fue por noviembre, entonces Pablo Pérez contactó conmigo y hablamos, oye, otra posibilidad, digo, bueno, pues para no repetir lo mismo, lo que he hecho es una actualización porque el tema del hidrógeno ni que decir que es algo que está candente y como ahora veremos, está cogiendo una velocidad de crucero importante. Y para nosotros, sobre todo los ingenieros, creo que es una oportunidad pues que no se nos va a presentar otra vez en la vida. La idea que tengo es, porque creo que esta plataforma, pues tenemos un tiempo porque necesitáis el colegio utilizarla para luego otro tipo de evento o de reunión. La idea que tengo es hacer la presentación, que serán, yo calculo, unos 35 minutos. Si tenéis preguntas, por favor, ponerlas en el chat y cuando acabe, pues vemos todo lo que hay en el chat y si no hay suficiente tiempo, pues o a través de correo electrónico o lo que sea, no os preocupéis que contestamos a todas. Yo le paso al colegio ya la presentación en PDF, aparte que tenéis la grabación. Y sin más, pues voy a compartir
la presentación ya en modo... Jaime, ¿me puedes confirmar que ya la veis grande, ¿no? La presentación. Y ¿Algún perfectamente, Vale. perfectamente, Fernando. Pues nada, en este caso ya os digo, hay alguna cosa de la presentación del año pasado para recordar para el que no asistiera, pero si no, creo que la podéis recuperar en el archivo que tenéis en el colegio, pues seguro que está la presentación y la grabación. Sin más, pues bueno, ya me ha presentado Jaime, 39 años, ya casi 40 años en esta empresa que como ha comentado, pues he pasado por todos los lados. Aquí tendréis mi correo electrónico, aparte de que estoy en el perfil en LinkedIn. Como podéis ver, perdón, aquí. Lo primero, presentarnos para lo que no nos conozcáis el Liki, pues aquí tenéis unos datos clave. Estamos presentes en 78 países, más de 64.500 empleados, pues ahí hay unos datos de clientes y pacientes que tenemos y de resultados de la compañía. Pero a mí lo que más me gusta destacar es, tenemos dos ADN, dos indicadores de ADN fundamentales, que es la seguridad, el safety first que decimos nosotros es algo prioritario, pero también la innovación. Y de hecho tenemos 5 campos de innovación en el mundo, en Tokio, Shanghai, Frankfurt, París y en Delaware, en donde generamos patentes y eso hace que seamos una compañía que desde 1902 que se fundó, más de 100 años, pues siempre hemos intentado estar a la vanguardia de la innovación en lo que es el core de nuestro negocio, que son los gases. Pero los gases, aquellos, nuestro principal fuente de negocio son los gases que vienen del aire, que sabéis, son las moléculas que tenéis aquí, los que obtenemos de fuentes naturales, como es el helio, muy vinculado, nosotros somos se nos conoce como refinadores del gas natural, que es de donde obtenemos el helio, en procesos de recuperación como puede ser el CO2, y luego otros gases que obtenemos en diferentes procesos químicos, y aquí tenemos marcado el hidrógeno, que es el protagonista de hoy. Nosotros el hidrógeno no es algo nuevo, en la otra presentación ya decía, es una molécula que se descubrió en 1700 algo. En Air Liquide pues llevamos más de 40 años de desarrollo del hidrógeno para nuestros clientes, ¿no? Desde la cadena de suministro y su proceso de producción, red de distribución, tenemos más casi 2.000 kilómetros ya de redes de hidrógeno en diferentes polos químicos y atendemos mercados pues como petroquímica, el acero, vidrio, industria electrónica y, como no, la espacial, pues en el proyecto Ariane pues somos los proveedores de AESA del hidrógeno y del oxígeno de propulsión de los cohetes. Ya desde hace muchos años, Air Liquide apostó porque veía en el hidrógeno un portador de energía limpio, seguro y versátil. De hecho, Air Liquide es el fundador, el socio fundador de lo que se conoce como el Hydrogen Council, que es una asociación que recoge a corporaciones de los 5 continentes. Empezó con 13, digamos, socios, grandes empresas, como puede ser Toyota o Air Liquide, y hoy en día son más de 130. A ver si oigo. A ver, a ver. Ya, a ver. Es que oigo un eco por ahí. Sí, hola Emilio, por favor. Bien, poner el mute. Eh, No sé quién es ahora para Vamos a este sonido. intentar, vamos a intentar Estaba silenciarlo mirando. desde aquí, después se permitirá. Sí, es que no sé quién es. Emilio, pero Emilio está mute ya, ¿no? Ahora, ¿no? entonces Carlos Oliete. No, no toca nada. A ver, ahora sí, Disculparme, no ¿no? sé. Ah, Ya vale, está. ya. Vale. Perdonad. Nada, tranquilo. Ya me veis bien otra vez la presentación, ¿no? Es que me hacía mucho eco. Entonces, como hidrógeno, un portador de energía y fundadores del Hydrogen Council, que ahora mismo ya son 130 corporaciones mundiales, se decidió apostar por el hidrógeno como un portador, un vector de energía.
También con el tiempo y lo que ha sido el cambio climático, se vio que el hidrógeno, pues como se produce hoy en día, prácticamente un 90% pues viene con el reformado de gas natural prácticamente o de combustibles fósiles, y entonces entramos en que con el cambio climático había una necesidad de un hidrógeno bajo en carbono, pues que puede ser producido a partir de biometano, por electrólisis o con reformado del gas natural, pero con captura del CO2. Y esto lo que nos llevaba es que ese hidrógeno en bajo carbono, ya en las miles de toneladas que se venden al día de hidrógeno, si lo vas sustituyendo por este hidrógeno, pues ya estás colaborando a mejorar el cambio climático. Pero esto ha hecho que aparezcan nuevas oportunidades de desarrollo, como ha sido principalmente lo que más está en prensa, que puede ser el tema de la movilidad. Desde hace, bueno, esto es un estudio de 2017, ya se vio que las tecnologías existen, lo que están, hay que poner los medios, los recursos y las mejoras técnicas para que puedan ser implementadas. Aquí es un estudio de 2017 de en qué época se podía iniciar la comercialización, y estimaban con el triángulo en qué fecha se alcanzaría la talla crítica, digamos, de velocidad de crucero de cada tema, ¿no? ¿Qué ocurre? Que todo lo que está ocurriendo del tema energético, incluso el tema de la guerra, ha hecho que se aceleren algunas líneas de negocio, puesto que aparece pues una necesidad de, aparte del cambio climático, de una independencia energética, pues por ejemplo en Europa, ¿no? Air Liquide lo que quiere normalmente es trabajar en todos sus productos de una forma completa la cadena de valor, desde la producción, el acondicionamiento, que nosotros por el hidrógeno lo podemos, trabajamos tanto el hidrógeno líquido como en el acondicionado en hidrógeno gas, y luego su distribución, que aquí aparece en lo que serían camiones cisternas o semirremolques, pero puede ser también por las líneas, como hemos visto, por tubería. Y a Air Liquide lo que le gusta siempre es una neutralidad tecnológica. Nosotros dominamos todos los tipos de tecnología que puedan afectar a este producto, desde la electrólisis con Hydrogenic, que hicimos una inversión estratégica, que es para nosotros el principal, el ejemplo, fabricante de electrolizadores. Hoy en día trabaja como Cummins, por si lo veis por ahí. También trabajamos con biometano para el reformado, con el biogás, y hacemos, pues también tenemos nuestra tecnología como captura de CO2. También, pues ya para ir avanzando en esta conversión, nosotros empezamos ya hace 6, 7 años con lo que llamamos una imagen de marca, Blue Hydrogen, que era, no es otra cosa que empezar con captura de CO2 para ir cambiando, como ahora veremos, toda esta gama de colores que oímos. Y ahora, para hacerlo, pasarlo más a verde, lo que estamos haciendo es compra, si no es directamente la producción de energía renovable, pues compra de energía, las PPAs, para que la energía eléctrica que disponemos, que sea de energía renovable también. Con eso, pues nosotros pues ya trabajamos con hidrógeno azul y verde, que es que depende de si, ahora veréis el por qué estos códigos de colores, pues puede ser con producción con captura de CO2 o a partir de energía renovable y electrólisis. Aunque todo, antes os voy a enseñar estos datos, pues unos datos muy básicos de que a partir de gas natural o biometano y a partir de unos 50 kilovatios hora, pues nosotros lo que obtenemos son 9 kilos de CO2, los números muy, muy groseros, que es lo que capturamos para luego distribuirlo a otras aplicaciones. Ahí tenemos el agua como recurso que utilizamos y obtenemos aproximadamente 1 kilo de hidrógeno y vapor. En el caso de electrólisis, pues con los 50 kilovatios hora de una red energética que preferentemente intentamos que sea renovable, pues obtenemos el kilo de hidrógeno, pero la molécula de agua, que es H2O, obtenemos oxígeno, que en todos los proyectos que trabajamos nosotros es una molécula también a darle valor, no a desprender al aire. Para nosotros puede ser un modelo de negocio también interesante. El coste de hidrógeno que tenemos ahora, ¿qué ocurre? Estos estudios, que ya tienen sus años, de Hydrogen Council,
han sido muy válidos pues prácticamente hasta hace unos meses, porque también partían de unos costes energéticos como teníamos que hace pues prácticamente 6 meses, que no son los que tenemos ahora. Con lo cual se hacían unas extrapolaciones de cuándo sería más competitivo el hidrógeno verde que el hidrógeno azul o el hidrógeno gris, que es el que conocemos y el que estamos distribuyendo actualmente. Entonces se preveía que para 2030 iba a haber un 60% de reducción de coste y que iba a ser el punto donde iba realmente a romper el hidrógeno verde como alternativa. ¿Qué ocurre? El cambio climático y los problemas energéticos que estamos teniendo están acelerando todo este proceso y yo creo que esto se va a cortar a 2025. Y el arco iris del hidrógeno, pues aquí lo tenemos. Hoy en día se oye hablar de azul, verde, gris, rosa, marrón. Todo depende de cómo se produce y cuánto CO2 se emite en su ruta. Entonces aquí tenéis, porque incluso tenemos, pues si el hidrógeno rosa o violeta, depende del país, pues es cuando la fuente de energía es nuclear, que como sabéis ahora se ha considerado incluso que la energía nuclear es verde desde el punto de vista de emisiones de CO2, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis un vídeo, vamos, que es de Change, que es una plataforma que tenemos de difusión del hidrógeno, que os explica un poco todo el tema este de los colores, pero lo que sí que es importante es que a lo que hay que avanzar es a decarbonizar el hidrógeno para colaborar en el cambio climático, que es algo que no tenemos que olvidar, que como yo comento, el otro día comentaba con Jaime mismo, o hacemos algo o decarbonizamos la economía o acabamos todos bajo el agua, ¿no? Entonces, eh, también, ¿qué ocurre? Estamos en un fenómeno que la realidad a veces está yendo más rápido que la legislación. Y algo que está todavía no está cerrado del todo es de qué forma se va a definir y se pueda certificar que el hidrógeno que yo suministro o el que consumen, qué tipo de hidrógeno es. Entonces, para esto se ha creado dentro del marco de Europa Certihai, que es una institución en la cual se va a definir, dependiendo de la huella de carbono en cada proceso de producción, si realmente lo que yo estoy consumiendo o lo que yo estoy suministrando, pues qué tipo de hidrógeno es, si va a ser verde, si va a ser azul. Y esto todavía está prácticamente ya definido en este año 2022. Parece ser que ya va a quedar definido porque te puedes encontrar, no, yo te digo que te suministro hidrógeno verde, pero bajo qué criterios para ti es verde o para mí es verde, ¿no? Entonces eso, como en todo, pues se necesita que hayan unas normas y para eso existe esta organización que es Certihai. Lo que está claro es que la evolución es a que se necesita un hidrógeno o renovable o bajo en carbono y que tiene que haber un sistema armonizado que permita identificar ese producto de qué característica es. Esta imagen cada año pues se va ampliando y entonces, como veis ya desde 2017, que es cuando se creó el Hydrogen Council, pues ha habido una evolución, esto es en el caso del Liquid, y nosotros presentamos como un hito que entre 2019 y 2020 en Bécancour, en Canadá, está operativo el mayor electrolizador del mundo de tecnología PEM, de membrana, de 20 megavatios. Pero ya en 2020, 2021, estamos presentando ofertas en Alemania, en Francia, con electrolizadores de 100 megavatios. Y ahora veréis más adelante una noticia en la que estamos ya con electrolizadores de 200 megavatios. El Liquid tiene experiencia, aunque nuestro negocio core principal es los gases, en este campo pues manejamos los electrolizadores, como he dicho, tenemos el de Bécancour, pero tenemos otro tipo de hidrogenadores, pues ya veis, incluso desde el año 1990, con lo cual no es algo que nos venga de nuevo, y incluso el proyecto High Balance, que ahora lo veréis más adelante, es algo que es referente en lo que se denomina los valles de hidrógeno y pues está siendo gestionado por el Liquid. La instalación de Bécancour, que aquí veis un vídeo, es un ejemplo, es en estos momentos el mayor electrolizador del mundo
es hidrógeno verde totalmente, porque veréis en el vídeo que la fuente de energía es un salto hidráulico, con lo cual estamos ahí, no hay emisiones de CO2, y entonces permite el electrolizador, que veis la capacidad de 20 megavatios, pues produce más de 8 toneladas por día de hidrógeno, que es suficiente para suministrar pues esa cantidad de vehículos que veis y a toda la zona. Y esto está funcionando sin ningún problema desde hace pues ya un par de años o 3 años. Y Air Liquide en este mes, creo que ha sido marzo-abril, ha impulsado con el apoyo del Estado francés el proyecto de 200 megavatios. En el PDF lo vais a tener, pero si no, aquí en todos los sitios tenéis el link a las noticias, pues que aquí aparece, y las características y lo que supone un poco el diseño de concepto de la instalación. Eh, si pasamos a el hidrógeno líquido, se está hablando mucho también, porque una cosa que se aprecia en el hidrógeno, si recordáis al principio, que lo hacía como un vector interesante, es que se puede transportar. Lo puedes producir, lo puedes almacenar y lo puedes distribuir. Entonces, ya existen proyectos importantes que se están construyendo ya barcos para transportar hidrógeno líquido en un convenio que hay entre Australia y Japón, producción en Australia y el consumo en Japón, y transportar el hidrógeno líquido en barco, que se puede hacer, no hay ningún problema. Hay cierto debate, ¿no? Es que para llevarlo en barco se transporta más energía con un metanero, con uno de gas natural. Sí, pero lo que estamos hablando también es de decarbonizar la economía. Lo que queremos es consumir energía sin molécula de carbono. Entonces, esto es lo que poco a poco pues nos va a ir entrando cada vez más en el día a día, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con plantas de líquido desde 1964, pioneros en industria espacial, y como veis, pues no tenemos ningún problema en esa tecnología. ¿Y por qué se habla tanto de la movilidad? Porque en las plantas de producción, que estáis oyendo todos, se va a producir muchísimas toneladas de hidrógeno que no se puede almacenar todo y hay que buscar puntos de consumo. Y un consumo continuo, pues es la movilidad. Entonces, en la movilidad, ahí tenéis consumos estimados que puede haber, pues no solo en los coches, sino en los trenes, los camiones, en los autobuses, en las carretillas. Todo eso te da un consumo diario y continuo de ese hidrógeno que se puede producir. Y, por ejemplo, como ejemplo de esto, os he puesto aquí el proyecto HYPE. Proyecto HYPE, para los que no lo conozcáis, es una flota de taxis en la ciudad de París, en los cuales Air Liquide tiene 2 estaciones de suministro, 2 hidrogeneras en las afueras de París, en la zona de los aeropuertos. Actualmente ya hay más de 100 taxis que funcionan con pila de combustible, con hidrógeno, y nos sirve además, pues, desde el punto de vista de comunicación, para demostrar a la gente que es un transporte seguro, que no hay ningún problema y cero contaminación, que es lo que hay que ver, porque además el hidrógeno que se suministra para esa red es hidrógeno verde. Está creciendo, creo que está previsto llegar a 400 taxis. Y el Liqui, pues en eso, pues simplemente deciros, es actualizar todos estos mapas, pues constantemente van creciendo, no solo el Liqui, pues otras compañías además están incluso de sectores energéticos que no son gasistas, pues están entrando en todo el tema de inversión, porque no hay que olvidar el objetivo principal, decarbonizar la economía y atajar el cambio climático. Y aquí entramos algo más a lo que hablamos de oportunidades. Está proliferando, oímos hablar mucho de valles de hidrógeno. Entonces, valles de hidrógeno, os pongo ahí pues una definición que hay, que es realmente, se denomina un valle de hidrógeno cuando está implicado todos los agentes sociales, económicos y administrativos en el desarrollo de una economía en esa región, en esa zona, a partir del hidrógeno. Porque es lo que se ha dicho, se busca una fuente de producción importante, pero luego hay que consumir el hidrógeno que se produce ahí. Es un fenómeno en el cual, pues bueno, es que hay noticias, pues yo iba a decir todos los meses, pero es que es prácticamente
todos los días. Ahí tenéis un mapa con los proyectos más relevantes que hay últimamente. Por ejemplo, aquí en España, pues sabéis que está el proyecto de Mallorca, está, por ejemplo, el proyecto Greenport aquí en el puerto de Valencia. O sea que ya empiezan a ser realidades que también, como se suele decir en España, pues ya aparecemos en los mapas que hasta ahora íbamos un poco retrasados. También aquí pues tendréis el link donde os explica todo este tema de lo que es el valle de hidrógeno, porque como no podía ser de otra forma, bueno, y el proyecto High Balance, que antes os lo comenté, que gestionamos hidrógeno, entonces es también una unión de entidades en el que Air Liquide gestiona el suministro del hidrógeno y sirve un poco como diseño de planta piloto para lo que se debe de extender en otros sitios. Aquí tenéis multitud de vídeos, fotos de esta instalación que es muy interesante y prácticamente una planta modelo de lo que se va a instalar en cualquier sitio de España próximamente. Y lo que os decía, hay anuncio de proyectos de inversión constante. Aquí tenéis un ranking de una entidad en el que hablábamos de que en octubre en finales de 2020 se hablaban a nivel mundial de 230 proyectos de 17, no, 230 proyectos, 17 proyectos mayores de 1 gigavatio, con unas inversiones ahí comprometidas, como veis, y en menos de un año se ha pasado a 520 proyectos, de los cuales 43 son más de 1 gigavatio. Esto es lo que os decía de que, y bueno, yo a 2022 estoy esperando que actualicen este dato, pues bueno, tiene que ir muchísimo más rápido. En el caso de Europa, como veis, ya lo que se está planificando es un proyecto europeo de interconexión de las redes de hidrógeno, porque Europa claramente ha apostado por una independencia energética y como elemento base el hidrógeno. ¿Y qué tenemos en Iberia? ¿Qué es lo que nos pilla más cerca? Pues como veis ahí, la fiebre de hidrógeno verde pues también ha llegado a Galicia. Hay proyectos en todas las comunidades. El ministerio hizo una hoja de ruta del hidrógeno. Como veis ahí, hay unos hidroductos previstos para 2040, pero que se está acelerando todo. Hay que hablar de que a veces se comenta, no, pues por donde va la tubería de gas natural metemos hidrógeno. Ya se están inyectando y haciendo pruebas hidrógeno en redes de gas natural, pero está visto que hay hasta un determinado porcentaje, sí que te puede valer la misma tubería que tenemos, pero a partir de un determinado porcentaje hay que cambiar físicamente la tubería, puesto que el hidrógeno, que conocemos bien, tiene unas propiedades que hace que haya que utilizar determinadas aleaciones de acero que no vale cualquiera que utilizamos habitualmente. En esta hoja de ruta del Ministerio, pues bueno, ponía que para 2030 ya íbamos a tener un montón de autobuses, de coches, de estaciones. Pues bueno, como dice aquel, empecemos por la primera y a partir de ahí iremos viendo, pero lo que está claro es que estamos avanzando en esta línea. Air Liquide, pues lo que está haciendo, pues acompañando en Iberia, que éramos un poco, tenemos estas plantas de hidrógeno, aquí es donde trabaja Jaime, en la planta Jaico de La Coruña. Tenemos otra serie de plantas y lo que vemos, como os decíamos, en lo de los hidroductos, pero también vemos que hay unos puntos de desarrollo donde pensamos que va a crecer, por lo que decimos, por los valles y por los grandes proyectos el consumo de hidrógeno, que es en donde vamos a trabajar y desarrollarnos, como por ejemplo estamos o participamos en el Valle de Hidrógeno de Cataluña, pero también estamos en muchos otros. Y, por ejemplo, con Rodexis, pues ya nos hemos aliado para desplegar más de hasta 100 hidrogeneras antes de 2030, cuando a nivel mundial, ya habéis visto, pues todas las que tenemos la tecnología, no tenemos ningún problema en aplicarla aquí en Iberia. ¿Y qué hacemos? También el hidrógeno lo hemos aplicado a nuestro portfolio de oferta de eso, a clientes consumidores. Pues nosotros ya ofrecemos hoy a nuestros clientes hidrógeno bajo en carbono como solución de aplicación, puesto que puede servir para pila de combustible en el tema de transporte, el residuo que genera es agua, en el tema de movilidad, porque está el tema también de carretillas, grandes plataformas logísticas de marcas muy conocidas, pues ya utilizan todas sus carretillas con pila de combustible e hidrógeno, han sustituido las eléctricas, porque por ejemplo hay que pensar
que una carretilla eléctrica, pues necesitas un tiempo de carga, un espacio, un contrato eléctrico y todo eso lo puedes sustituir eliminando esa zona de carga. Normalmente tardan 6 u 8 horas en cargar una batería cuando esto se recarga en 2 o 3 minutos, con lo cual en una plataforma logística que trabajan las 24 horas a 3 turnos, han pasado de lo que tenían prácticamente 4 turnos de carretilla porque una estaba siempre en carga a eliminar todo ese turno de carretilla y en algún caso eliminar una nave o utilizar para otra cosa, puesto que ya no necesitan esa zona de carga. Tú le pones un par de surtidores en sitios estratégicos y es que tardan 2 minutos en recargar la carretilla. Y también, otra que ya estamos aquí en Iberia promocionando es el uso del hidrógeno en procesos de combustión, ¿no? Desplazando al metano en aplicaciones como puede ser de vidrio, de cemento o de fundición, porque el objetivo que hablamos es de decarbonizar la economía. Entonces, el mensaje que yo os quería transmitir hoy es que estamos en una evolución de octubre ahora. Como habéis visto, ya presentamos proyectos en Iberia. Prácticamente en octubre no se presentaba o no habían proyectos tangibles. Sí que hay un volumen todavía de mucho proyecto. Falta ver que realmente hemos tenido o hemos visto mucho las noticias de un autobús que ha ido recorriendo toda España haciendo demostraciones. Bueno, está muy bien. Lo que interesa ya es que empiece a funcionar flotas de autobuses en ayuntamientos de forma continua con hidrógeno. También lo que hay que garantizar es que van a tener el suministro de ese hidrógeno de una forma continua y con la adecuada calidad. Y el hidrógeno va a estar en cualquier solución que se quiera plantear para decarbonizar la economía general y sobre todo para que Europa consiga una independencia energética. Todos estamos viendo lo que nos está pasando con el gas natural, con el precio de la energía y el hidrógeno yo creo que poco a poco va a entrar en este mix energético con el apoyo también a la energía renovable si queremos realmente ir al final a un hidrógeno verde 100% y de desarrollo. Para nosotros los ingenieros, pues inversiones, validación de proyectos es una oportunidad porque hay que cambiar realmente la infraestructura energética que tenemos ahora mismo en el país y realmente se está viendo pues que ya empieza a haber mucha demanda. Yo conozco compañeros que están cambiando de un puesto de trabajo a otro con demandas constantes de gente, pues bueno, y sobre todo que conozca o haya manejado el hidrógeno. Y aquí, gracias a vosotros, yo comparto ya la parte del chat, pues veo que hay algo. A ver, no sé si tú lo ves. A ver. Eh, podéis, pues no sé si hay alguna pregunta o no, o me han entrado aquí en privado. Jaime. Creo que, hola, bueno, creo que no O, hay aún o las, ninguna pregunta. o las podéis hacer directamente si queréis. En el tema de producción, ahora mismo están todos los proyectos estos, los valles y todo, y está por definir pues que se adjudiquen. Sabéis que está el plan de recuperación y resiliencia porque por ejemplo solo en la Comunidad Valenciana hay proyectos por más de 1.600 millones de euros. A partir de ahí pues están así en Cataluña, en Asturias, en todas las comunidades hay planes y son por las oportunidades de trabajo y el reto que tenemos que asumir como país también, ¿no? A ver, es que aquí me pone que me ha entrado como privado y no sé si es que me ha entrado alguna pregunta aquí. A ver, no sé si están entrando preguntas como privado, que ahora mismo no soy capaz de verlos. Pero si no, aquellos compañeros en el chat con todos, en Ah, chatear mira, con todos. ya veo las preguntas. Vale. ¿En cuánto está estimado que aumentará para el consumidor medio la factura energética al pasar a hidrógeno desde el actual sistema de carbono? Realmente el hidrógeno lo que queremos es que sea competitivo en el coste en la producción. No tiene por qué ser más caro o incluso ser más barato, porque todo depende del precio de la energía eléctrica y al precio que tengamos el gas natural, porque si el gas no para de subir, pues entonces tendremos que ir a energía renovable y a hidrógeno.
también lo que hablamos es que no tenemos que olvidar la factura energética de que lo que queremos es decarbonizar. Si seguimos utilizando combustible fósil o gas natural, pues va a seguir subiendo el CO2 en la atmósfera y como le digo a Jaime siempre, acabamos bajo el agua. O sea, eso es un hecho científico y entonces sí que no hay ni economía ni coste que valga, ¿no? Entonces, no debería de aumentarle la factura al consumidor si se hacen las cosas bien, que es lo que yo creo que estamos ahora en una buena senda, ya no te diría o no os diría a nivel de Iberia, sino a nivel mundial, porque lo que se debe de actuar es de forma conjunta. Víctor, respecto al transporte de hidrógeno por gasoductos, la fragilización de los materiales, ¿se está trabajando? Hombre, nosotros conocemos bien, ahí está Jaime, los materiales para trabajar con hidrógeno. Otros pensar que distribuimos miles de botellas de hidrógeno, tenemos 2.000, eh, dos- eh, era, era más de 2.000 metros o 2.000 kilómetros, ahora se me ha ido el número, ya de redes de tubería de hidrógeno y entonces los materiales existen. Lo que es importante es trabajar. De hecho, yo recomiendo siempre en la ficha de seguridad o la enciclopedia de los gases que tenemos nosotros, que se habla de la incompatibilidad de materiales. Es algo fundamental, pero no solo con el hidrógeno, con el oxígeno o cualquier otro tipo de material. Hay que pensar que el hidrógeno es la molécula más pequeña que tenemos y vamos, lo que intenta, como decimos nosotros, es escapar y se mete por todos los sitios y produce esa fragilización en todo tipo de material, ¿no? Bueno, la factura energética, esta no sé si es la misma o tal. Vale, lo que he dicho, el hidrógeno debe de ser competitivo. Lo que pasa muchas veces es que a veces se le está comparando con algún otro producto que está subvencionado. Ahora mismo el hidrógeno es que no hay nada subvencionado. De hecho, en los países nórdicos que están muy avanzados en este tema, el hidrógeno que producen allí ya es competitivo para cualquier otro tipo energético. Pero es que también pensar que en un país nórdico, creo que es en 5 años, ya prohíben cualquier tipo de vehículo con combustible fósil. O sea que van o al coche eléctrico o al coche de pila de combustible seguro, por normativa legal, porque ellos van a decarbonizar su economía. Entonces, tiene que ser un precio competitivo, evidentemente. Y el coche de pila de combustible, pues competirá seguramente con un coche eléctrico. ¿Eh? Y el precio, yo lo decía, yo me acuerdo que hacía unos estudios de que el precio del litro de gasolina, el hidrógeno para ser competitivo, tiene que costar el kilo el triple, porque lleva el triple de energía. Claro, cuando estaba la gasolina a 1 euro, pues decías, el hidrógeno a 3 euros el kilo. Pero es que ahora está a 2 euros la gasolina, con lo cual el hidrógeno sería competitivo a 6 euros el kilo. Y si tú lo haces por energía renovable, el precio de los electrolizadores ha bajado, pues igual ya empieza a ser más competitivo. Todo depende del precio que tenga el otra fuente de energía, ¿no? El transporte, vale, esta es la misma. Es que se repite la misma pregunta. A ver, me sale aquí. No Perdona, sé si hay Fernando. alguna pregunta más. Sí. Ahora. Fernando, las Sí. ves, las preguntas te las están mandando por privado, creo, ¿no? Y Sí, y entonces ahora creo que ya son, veo otro. ahora hay una en, digo, para que todos puedan saber un poco, Sí, solamente por complementar, si me permites, Fernando, sabes, sí, aunque sí. prometí estar Hombre. callado, es imposible. Sí. Hay dos puntos desde la parte producción, ¿no? Ujú, Son que se comentaron en cuanto al precio, pues yo no me atrevo a hablar, estando Fernando. En cuanto a lo que ujú, comentaba el compañero, en cuanto a la fragilización, ¿no? Si ujú, hay conocimiento, información. Mirar, el hidrógeno es un gas que en la industria se usa ujú, desde hace más de pues, 90 años. Las redes de hidrógeno para el sector industrial existen. Pues estamos aquí representando al Liquid, pero podría cualquiera de nuestra competencia decir lo mismo. Existen redes de distribución, no en España, pero ujú, sí en el caso de Europa, como comentó Fernando, redes de distribución de hidrógeno a 30, 40 kilos de presión de 20, 25 kilómetros. Entonces, esos ujú, gasoductos, cuando hablamos de metalurgia, es una metalurgia especial.
Bueno, no, es un aleado. Se debe usar un aleado determinado y se deben hacer unas soldaduras para todos aquellos compañeros metalúrgicos determinadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Simplemente, porque si alguno lo pregunta, pues en las redes de gas natural existentes en el mundo, que veréis publicaciones muy frecuentes sobre la inyección, y lo ha comentado Fernando, están preparadas para transportar hidrógeno. Están preparadas para transportar hidrógeno por dos motivos hasta un punto. En cuanto a la metalurgia, tienen margen, pero el limitante no es ya la metalurgia de la red, el que sea acero al carbono, voy a decir entre comillas, normal, sino es el famoso índice de WOP, para ver cuánto hidrógeno admite la red de gas natural. Nada más. Yo aquí ya vi otra pregunta de Manuel Eusebio, que dice, no sé si lo veis, si no la leo muy rápido. En los años 2020 se investigaba una molécula de nombre muy largo que tenía forma de balón, el futbolín, que tenía la propiedad de poder acumular hidrógeno por debajo de 50 grados. Creo que se ha desechado esta vía y si existe alguna molécula líquida capaz de ser usada como vehículo de transporte del hidrógeno gaseoso. En las vías del transporte se está mirando cómo llevar el hidrógeno. Entonces, por ejemplo, en movilidad todavía yo estoy en contacto con algunos diseñadores de camiones y tal, porque lo que se está viendo a grandes distancias en los vehículos hoy en día lo que se está suministrando es hidrógeno gas o lo que está previsto a 700 bares, porque un kilo de hidrógeno te viene a dar una autonomía de 100 kilómetros. Los coches normalmente llevan 7 kilos de hidrógeno, un coche de pila de combustible tiene unos 700, 800 kilómetros de autonomía en hidrógeno gas, con lo cual ahí lo que se ha avanzado es en el diseño de los recipientes. Estás hablando ya de recipiente de fibra, lo que se llama de tipo 4, y se trabaja con hidrógeno gas. Ya recientemente están Toyota y Hyundai ahí a ver quién hace más. Ya hay un coche que ha batido la autonomía de 1000 kilómetros, ¿no? Con lo cual eso ya te compite con los coches que tenemos hoy en día. Pero si vas a camiones, que ya lo que se busca es un transporte muy largo, se está viendo un mix de hidrógeno gas y hidrógeno líquido. Pero claro, el manipular el hidrógeno líquido, distancia, la distribución, es complicado. Hablo no de cisternas, sino de como el proveedor de energía para la pila de combustible, ¿no? Y en los grandes barcos lo que se está hablando es, oye, hay dos vías, se está hablando mucho, que es la que os he dicho, que es transportar hidrógeno líquido, que ya está el proyecto este, tiene un nombre, el que va de Australia a Japón, porque como podéis entender, Japón tiene una gran necesidad de energía y después de que paró la tendencia a parar las nucleares, Japón ha apostado totalmente por el hidrógeno también. De hecho, los Juegos Olímpicos iba a ser una gran demostración de la utilidad de energía del hidrógeno. El Liqui tenía firmado un convenio con Japón y precisamente para proveer los autobuses de los atletas y toda la movilidad. De hecho, hasta la antorcha olímpica, no sé si lo visteis, funcionaba con un de hidrógeno, era una llama de hidrógeno que le echaban un colorante porque la particularidad que tiene la llama de hidrógeno es que prácticamente no se ve. Entonces, para que se viera la antorcha olímpica, no recuerdo ahora qué producto le echaban para que se viera durante los Juegos Olímpicos. Pero volviendo a tu pregunta, hay un gran debate de si hacer el transporte en forma de amoníaco. O sea, llevar, en vez de hidrógeno líquido, transportar amoníaco y en destino disociarlo. Eso tiene, hay que ver también la ficha de producto del amoníaco, las características que hay y si se produce un vertido en alta mar, pues bueno, tenemos un desastre ecológico importante, aparte de los riesgos que tiene el amoníaco que en otras aplicaciones, pero hay que pensar que el hidrógeno, una de las principales aplicaciones que tiene es en los fabricantes de amoníaco, ¿no? Entonces hay un gran debate ahora de si transportar amoníaco, como dices tú, como transporte de hidrógeno o hacerlo con hidrógeno líquido. ¿Qué ocurre? Estamos en una necesidad urgente de carbonizar la economía, de ir a un hidrógeno bajo en carbono, y yo creo que esto va a ser, en poco tiempo se va a ver qué tecnología es la más interesante. Yo no tengo nada más, no sé si lo ves tú, Jaime. De todas formas, cualquier pregunta que tengáis a través de Jaime o a mi email, a mi correo directamente, encantado de atenderos. Hola, buenas tardes. Sí, hola. Bueno, yo
en primer lugar, muchas gracias por la presentación. Y en el caso del hidrógeno verde, como la energía proveniente es renovable y su generación no es constante, cuando se genera Ajá. mayor energía a la demandada, siempre habría que acompañar los electrolizadores con un sistema de almacenamiento de energía. ¿O qué se haría con la energía restante? Bueno, el principio, como se está trabajando en las unidades, tú tienes, si produces excedente de hidrógeno, almacenarlo, que eso sería un poco. Y si lo que te falta, normalmente se diseñan el electrolizador con una capacidad y la planta de energía con una capacidad superior. Por ejemplo, si tú partes de una planta fotovoltaica, hay unas determinadas horas de sol para producir. Si tú calculas la energía o el hidrógeno que necesitas producir, la capacidad de la planta fotovoltaica tiene que tener la capacidad de las horas de sol. No te puedes quedar corto. La idea no es suplementar, porque si metes otra fuente de energía que no sea renovable, deja de ser hidrógeno verde, ¿eh? No sé si ahí me explica bien. O Jaime, Sí, sí, incluso si perfecto. tú puedes. Entonces, por ejemplo, si tú partes de una planta fotovoltaica, pues creo que más o menos se piensa que sea una vez y media lo que necesitas para el electrolizador. Si tú necesitas un electrolizador que te funcione 8.000 horas y tienes 1.000, ahí no sé qué has Mm, tocado de grabar. No sé si te respondí a tu pregunta o por dónde va. sí, sí, muchas gracias. Sí, Y tenía otra, dime. que bueno, viendo la estequiometría de la combustión del hidrógeno, Sí. vi que una de las moléculas emitidas es de vapor de agua. Eso Ujú. estaría bien a la hora de descarbonizar, pero no sería un problema en cuanto al aumento del efecto invernadero. No, Como molécula de vapor de agua, no. El efecto invernadero, tú las moléculas o lo que está tipificado ahora, tienes el CO2, el N2O, el hexafluoruro de azufre, los NOx, pero el vapor de agua no. De hecho, lo que existe en proyectos es esa molécula o el agua que tú, por ejemplo, en las pilas de combustible, lo que se hace es recogerla y reutilizarla, es lo que deberías de hacer. Yo tuve en una torre, por lo que os digo también que hemos sido un poco retrasados, en el sentido, te hablo de 2000, en 2010 ya estábamos suministrando en torres de telefonía de Vodafone con pila de combustible y bloque de hidrógeno. Funcionaron perfectamente. Entonces yo recuerdo una que estaba en la zona que yo llevaba entonces, era un erial completamente, totalmente aislado, una torre, tenían problema de grupo electrógeno y les robaban el grupo electrógeno, el combustible. Entonces montamos y bueno, pusimos unos carteles de peligro y tal, nadie robaba la pila de combustible ni el bloque de hidrógeno. Pero te lo vengo a decir que lo que era un erial completamente, de toda el agua que generábamos con la pila de combustible, oye, había veces que teníamos que ir, pues no te digo como un machete en la selva, pero casi, ¿no? Entonces, la utilidad, hay dos temas que hay que valorizar y hay que tener en cuenta, que un poco a complementar la pregunta que me has hecho. El electrolizador, necesitas agua, eso es importante también tenerlo en cuenta cuando hay un proyecto, que es la necesidad de agua. Y el agua que produces, pues reutilizarlo. Es que estamos también hablando de una economía circular. Y sobre todo, si tienes un electrolizador y produces oxígeno, también es importante valorizarlo, ¿eh? Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de un proyecto. Y no sé si he respondido Sí, o me he ido perfecto, por las muchas gracias. nubes a ti. Muchas gracias, Fernando. Un proyecto se tiene que estudiar con todas las variables y la viabilidad. Ahora mismo hay muchísimo proyecto y hay que ver su viabilidad, ¿eh? El objetivo, yo para mí, no es conseguir la subvención, ¿eh? No sé si queréis alguno por micrófono o aún, porque creo que a las 8, Jaime, teníamos que que terminar porque abandonarla. había sí, porque la plataforma había otro evento previsto, ¿eh? De todas formas, o a través de LinkedIn que me podéis localizar, Jaime también me tiene, me podéis contactar cuando queráis para otro tipo de pregunta, ¿no? A ver, compañeros, ¿alguien se anima? ¿Alguna pregunta más? Si no, pues Yo hacemos una creo reflexión. darte
las gracias por la Se oye presentación. muy mal. Se Te oye oímos muy mal. mal, María del Ah, Carmen. sí, Sí. porque debe tener aquí algún problema con el micrófono. Ya me pasa a veces con el Skype. Además, es la primera vez que contacto por esta ¿Tú has entendido plataforma. algo, Jaime? Es que se oye muy, muy mal, ¿eh? ¿Por el chat puedes escribirlo o...? No sé si era María del Carmen Sí, la que María preguntaba del si por Carmen. el chat lo puede escribir o... Porque es que yo no he entendido nada, vamos, no sé. No se oía. Mm. En cualquier caso, y dado que la plataforma además quiero recordar que nos corta a las 8 directamente, no hace Sí. falta que cortemos nosotros, no nos despedimos, pero anticipamos la despedida, ¿vale? Agradecerle a Fernando su estancia aquí, agradecerle al colegio que nos haya vuelto a llamar, agradeceros a todos la estancia, ¿no? Si mientras que esperamos a ver si María del Carmen o algún otro compañero quiere preguntar o consultar o lo que quiera, yo quería hacer una pequeña reflexión aprovechando estos 7 minutos, mientras tanto, ¿no? Fernando pues os ha explicado por encima, porque no nos da tiempo a más en una hora. Y si nos ponemos, Fernando y yo estaremos aquí hasta las 10. Sí. En cualquier caso, dos reflexiones desde la parte desde el punto de vista de la producción, digamos. Y es una reflexión muy reciente. Además, hemos tenido hace poco en la fábrica de La Coruña pues la visita de unas personas, de unas autoridades determinadas. Y una de las cosas que me gustó, aunque ya lo teníamos preparado, es que venían con el trabajo hecho, muy estudiado, de la parte que ha explicado Fernando ya, la viabilidad económica, las posibilidades de aprovechamiento, en movilidad, en generación, etcétera, ¿no? Y también traían dos preguntas muy importantes, y es verdad que llevaban años. Esta gente lleva tiempo trabajando en estos temas. Una reflexión muy básica para nosotros ingenieros. Llamarle hoy hidrógeno, llamarle líquido, llamarle competencia. Pero dos cosas fundamentales: seguridad, seguridad, seguridad y calidad del producto. Entonces, a ver, a nosotros a veces nos dicen, ahora sobre todo, y como anécdota, ¿no? Estoy esperando a ver si alguien se anima a preguntar. Yo ahora ya no digo que trabajo en la fábrica de hidrógeno en La Coruña, yo digo que trabajo en la fábrica de CO2, para que no me acosen a preguntar. En cualquier caso, ¿por qué hablamos de seguridad? Para nosotros el hidrógeno, bien sea generarlo, bien sea transportarlo, pues otras empresas lo hemos hecho desde hace años, tenemos una experiencia, no quiere decir que lo hagamos mejor ni peor. Es muy importante la experiencia para garantizar una seguridad en este producto, como lo fue en su momento cuando el gas natural entró en España. Y la calidad son esos temas que pueden hacer inviable un proyecto. Es decir, las aplicaciones necesitan hidrógeno de calidad, y a veces no se tiene en cuenta. Y luego, entrando en lo técnico, Fernando hablaba del agua, de la necesidad del agua, y preguntaba a un compañero. Mirar ahí, como sabréis, si habéis buceado alguno de vosotros en internet, o alguno a lo mejor seguro sabe más que nosotros, hay ahora dos tecnologías fundamentales en los electrolizadores, que es la polimérica y la alcalina, ¿no? Pura necesita agua pura, la alcalina, y la otra necesita agua ultra pura. Es decir, estamos hablando de agua calidad turbina para los turbineros, agua calidad turbina en un caso y agua incluso superior a calidad turbina en otros. Entonces, bueno, son esas cositas que a veces, ¿no? Cuando las comentas y vas un poquito más allá, pues el cliente o el compañero te dice, ostras, pues eso no lo habíamos tenido en cuenta. Y como anécdota, aunque no sé, espero cumplir igual con la empresa, pues por circunstancias, la cantidad de proyectos, de peticiones de información, de colaboración que recibimos, pues no las hemos atendido. Y os aseguro que en ocasiones pues descubres, o sea, ha llegado el caso, aunque esto lo están grabando, ¿no, Fernando? De tener que recordarle a alguna consultora o alguna ingeniería que hace falta agua, ya no agua ultra pura o agua pura, ¿vale? Es un poco para sí. Y por mi parte quedan 4 minutos, no sé si después de lo que acabo de decir a algunos se le ocurre alguna pregunta, pero repito una vez más, seguridad fundamental y calidad del producto. Y después también hablamos de hidrógeno. Los electrolizadores generan oxígeno, que es otro gas que seguramente muchos de vosotros habéis trabajado, que también hay que saber gestionar. Hay que saber gestionar, ¿vale?
Entonces, bueno, pues es la reflexión. Y Yo no sé si hay hay eso. un Jaime, un proyecto que tiene su viabilidad. A partir de biogás de reformado, producían hidrógeno en una planta de residuos. El hidrógeno lo utilizaban con pila de combustible en las carretillas elevadoras de esa planta de residuos, y el oxígeno en la parcela de al lado era una piscifactoría y se lo Perfecto. metían a los pececitos. Ese proyecto tiene viabilidad, pero yo lo conozco y no exagero desde 2015. Perfecto. O sea, era un proyecto perfecto de viabilidad. ¿Eh? Entonces, es como hay que estudiar en el conjunto de todo para que tenga. Por eso hay muchos proyectos y hay que pensar, por dar unos números muy groseros, pues que un semirremolque de hidrógeno pues te cuesta 300.000 euros, que una estación son 2 millones. Estamos hablando también de inversión. El coste de un electrolizador ni lo vamos a decir, pero que son proyectos de inversiones y para estudiar muy bien y diseñar muy bien todos los, digamos, los inputs y los outputs de lo que vas a obtener ahí. ¿Eh? Pero que no nos queda otra. Yo sigo el mensaje. Jaime lo sabe que yo empecé con el tema cuando estaba en la junta directiva de la Asociación Española de Hidrógeno y era el rarito que iba por ahí hablando de hidrógeno hace 10, 12 años. Y hoy en día, vamos, como dice aquel, me podría ganar la vida dando charlas, pero en fin, no es el tema. Estoy en el IGI de momento. Cuando te Y jubiles, oye, cuando te jubiles. bueno, 2 minutos, yo encantado y ya os digo a vuestra disposición o a través de Jaime, que me llama a horas intempestivas, pero siempre un placer hablar con él. ¿Eh? En fábrica no hay horario, amigo. Por eso digo, que me llamas a horas intempestivas. Pues no sé, Jaime, Bueno, tú ya con los compañeros terminar ahora a las 8 y moderar la señores, espero plataforma. que les haya gustado, encantados y ya lo que os he dicho, persona generosa, persona disponible, Fernando, y que sabe un montón. Y si Gracias a repetimos, que todos. podamos poner fotos de ya de implantaciones en Iberia, que yo sería lo mejor que puede. Hay un proyecto, el TMB en Barcelona, que está a punto de ponerse en marcha, de Iberdrola. En Puerto Llano hay un proyecto también, pero vamos a ver, porque sobre todo hay que predicar con el ejemplo y que se pongan en marcha cosas. Y lo que nos pide nuestra empresa es prudencia. Nosotros Ujú, lo que más tenemos que a día de hoy dedicarnos desde la empresa y la competencia igual, no estamos aquí para ujú, vender nuestra empresa, ujú, no es necesario, es prudencia. Prudencia, ujú, prudencia, prudencia, compañeros, ujú, porque lo más difícil ahora para Fernando y su equipo es gestionar expectativas. ujú, Y no sé, Fernando, yo supongo que atendéis 40 peticiones y a 38 tenéis que decirles tener cuidado, ujú, no se puede hacer, esto no es seguro, tener cuidado. O sea, ujú, estamos ujú, en la evolución de nuestra empresa. Vale. ujú. Pues nada, pues muchas gracias, Jaime, a todos los compañeros. Y Ok, si quieres, pues terminamos aquí. ¿Le parece, Jaime? Hablamos. si nadie tiene algo en contra, acabamos aquí. Un abrazo, Fernando. A ver cuando nos vemos en persona. Gracias. Gracias Gracias a a todos y todos, a ver, señores. la próxima a ver si la podemos hacer en persona ahí. Venga, Seguro que sí. Venga, chao. gracias a todos.